vamos a ver, analizar la parte del panel y en general, en las reformas siempre es cierto que los detalles son los más complicados. Dicen que el diablo está en los detalles. Yo creo que en este panel no se trata de conversar sobre la conveniencia de la reforma que está planteando SUPEN. Ya eso lo podemos dar por conocido, por entendido, por aceptado. De eso me parece que no hay dudas. Los temas que pueden ser interesantes resaltar y lograr valor agregado es en los temas que tienen que ver con los retos que implica la reforma. Toda reforma implica retos. Los cambios siempre son difíciles, siempre nos resistimos a los cambios, pero este cambio es muy importante y tenemos que hacerlo bien. Entonces hay temas de discusión, temas de debate o temas de pregunta o temas que hay que cuidar. Entonces, por eso quisiera que en este panel nos centremos en esa parte. Y tenemos en este panel dos invitados, dos son de México, que ya tienen experiencia, y la idea es con Ángel y Eric aprovechar la experiencia que ha tenido México. Y acá tenemos a doña Rocío y a Ana María Brenes, que es la gerente de la operadora de pensiones BAC, con quien vamos también a conversar. Me gustaría empezar por nuestros amigos mexicanos que tienen experiencia y me gustaría conversar primero con Eric Ocio, que es de la CONSAR. La CONSAR nos ayudó en la redacción de la Ley de Protección al Trabajador allá en 1998. Posiblemente Eric no estaba en CONSAR en esa época, y siempre agradecemos ese apoyo. Eric, tal vez nos gustaría que nos conversaras cuáles son los dilemas regulatorios de un cambio como el que está haciendo Costa Rica. México lo hizo, primero pasó a multifondos y luego a fondos generacionales, tuvo una trayectoria, digamos, diferente. Nosotros estamos pasando de una situación de único fondo a una situación de fondos generacionales. ¿Y cómo ve los retos? ¿Cuáles son los temas complejos? ¿Cuáles son los temas que se discuten como para nosotros tenerlo presente? Les rogaría, eso sí, que fuéramos breves porque este panel es de 1 hora y somos 4 o son 4 los que van a participar. Entonces, esa sería mi primera pregunta, Eric. Claro que sí. Muchísimas gracias primero otra vez por la invitación y es un honor que nos consideren para poderles apoyar en todos estos cambios, ¿no? Entonces, un poco atendiendo ya directamente a la pregunta, los dilemas y los retos. En este cambio, a pesar de que se empezó a conversar formalmente a principios de 2019 y como lo comentó Ángel en su presentación, el cambio formalmente se hizo el 13 de diciembre de 2019, ya traía mucho trabajo detrás, ¿no? Es decir, ya había muchas discusiones en torno a cuáles deberían de ser los límites regulatorios, cómo debería de darse vigilancia y supervisión a estos temas, por parte de las administradoras, cuál debería de ser la forma correcta para la implementación en términos operativos, en términos de costos, en términos de sistemas, en términos de personal. Y yo creo que el dilema principal es cuál es la relevancia, le voy a llamar filosófica, que hay detrás de este cambio. Por ahí Ángel también lo comentó en su presentación, es este cambio de pensar en un fondo de retorno total que busca maximizar directamente un retorno, que básicamente era el esquema en el que vivíamos anterior, eran fondos de retorno total, y el empezar a pensar en una trayectoria de inversión, en un glide path,
lo que obliga a los portafolio managers, a los equipos de inversiones y de riesgos de las administradoras, es a cambiar la forma en la que están pensando sus estrategias, es decir, enfocarse en el largo plazo. Sin duda, ese debería de ser el foco principal de los sistemas de pensiones, enfocarnos en el largo plazo y no nada más en lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, es un esquema que ayuda inherentemente por su diseño a esto, ya que al momento de que cada administradora o cada operadora diseñe su trayectoria de inversión, como les mostró Ángel ahí un poco cómo lo hacen ellos particularmente, se tiene que plasmar ahí cuáles son los views de mercado, cuáles son las expectativas de riesgo, cuáles son la demografía que tienen respecto a sus trabajadores, y con todo eso construir cuáles son las tasas de reemplazo esperadas que les pueden ofrecer a los correspondientes afiliados, ¿no? Entonces, sin duda, este es un reto que tienen las operadoras, las administradoras, y que en su momento tuvieron las Afores, que hoy en día afortunadamente ya es algo muy natural, pero este cambio de mentalidad, este cambio de chip, como decimos por acá, no es tan sencillo en su momento, y como tú lo dijiste, el diablo está en los detalles. Es muy importante que se tome en cuenta que el diseño de GlidePad tiene que tener un nivel de detalle muy específico, y que la regulación no tiene que entorpecer esto, tiene que permitir que esto sea de manera natural, ¿no? La evolución que hemos tenido, que nosotros tuvimos por este lado, ayudó mucho, como bien lo comentaste, de pasar de un esquema de multifondos a un esquema de fondos generacionales. Fue muy valioso y ayudó a que ya se tuviera un poco este diagrama de los flujos que deben de llevar, o las trayectorias que deben de llevar los trabajadores. Sin embargo, sí es muy importante que esta definición de la trayectoria se haga de manera pues, como a conciencia, y se haga una serie de estudios al interior en términos de todo lo que implica, en términos de riesgos particularmente, en términos de las estrategias de inversión, y sobre todo también la comunicación que se le tiene que dar a los correspondientes afiliados. Yo creo que ahí ya toqué varios de los dilemas y de los retos que existen en migrar a estos esquemas, y pues yo lo dejaría ahí para no abusar del tiempo. Muchísimas gracias. Tal vez te agrego un par de preguntas, aprovechando que estás en el área de inversiones, la regulación. ¿Cómo manejar ese dilema de tener una regulación muy estrecha sobre las inversiones que pueden hacer las entidades? Es decir, una regulación muy que siga mucho las carteras, o que prácticamente desde la regulación diseñar carteras, o tener una mayor libertad para que las Afores en México, las operadoras en Costa Rica puedan tener más creatividad. ¿Cómo manejar ese dilema? Si la regulación es muy detallada, todas terminan haciendo lo mismo. Si es más laxa, puede ser que el regulador tenga temores de lo que pueda pasar en el mercado. ¿Cómo ese equilibrio, Eric, cómo lo vieron ustedes? Sí, es una gran pregunta. Nosotros venimos de justamente varias modificaciones en la regulación, particularmente a partir de 2008, que se dan las crisis. Fue cuando la regulación se empezó a volver estricta en diversos aspectos, y se empezaron a cubrir varios temas. Justamente yo creo que la pregunta importante es aquí: ¿cuál es la visión que quiere tener el regulador, o que tiene el regulador respecto a los regulados? Y la situación de mercado y de los equipos y de los sistemas que tenga cada una de estas administradoras, la confianza con la que se sienta el regulador para, voy a decirlo de manera un poco coloquial, soltarles el espacio para que puedan operar de manera más creativa, ¿no? El caso aquí en México, como decía, a partir de 2008 fue cuando se dieron muchos eventos en donde los riesgos quizás no estaban cubiertos de la manera más adecuada. Sin embargo, afortunadamente no fue un tema tan grave, más allá de todo lo sistémico que se generó en todos los sistemas financieros. El efecto que se generó fue también al interior de las administradoras un efecto de conciencia, en donde tenían que empezar a generar equipos, tenían que empezar a desarrollar estas capacidades,
y esto también, en seguimiento con la regulación, ha permitido que nos sintamos cada vez más cómodos en abrir los espacios para que ellos puedan operar de manera más eficiente, ¿no? Sí creemos que es muy importante acotar los riesgos. Al final, esa es nuestra responsabilidad fiduciaria como regulador de pensiones, acotar estos riesgos, y siempre lo manejamos como el dibujar la cancha sobre la que van a poder jugar las administradoras. Sin embargo, ya que las reglas están establecidas, debe de permitirse esta diversidad en términos de las diferentes views de mercado, simplemente, ¿no? Nosotros por acá tenemos diversas clases de activo permitidas y hay límites establecidos para cada clase de activo. Sin embargo, el consumo y el aprovechamiento de las diversas clases de activo y de los diversos instrumentos es totalmente potestad de cada administradora, y algunos de ellos inclusive requieren de certificaciones, requieren de revisiones o no objeciones por parte de nosotros, lo cual a nosotros nos deja tranquilos en términos de que están operando con instrumentos que pueden utilizar y a los cuales les pueden dar seguimiento, pero al mismo tiempo cada una de las administradoras puede explotar el régimen de la manera más adecuada, ¿no? Algunos de estos ejemplos sin duda son los instrumentos derivados, los instrumentos alternativos que requieren certificaciones, que requieren que los sistemas internos tengan estas capacidades para que justamente se pueda dar el beneficio o los retornos esperados para los trabajadores sin descuidar los riesgos. Entonces, justo ese es el camino que nosotros hemos tratado de seguir. Ya nos sentimos muy cómodos con las capacidades y el nivel de sofisticación que tienen los equipos de las administradoras, pero no podemos descuidar los riesgos. Entonces, bajo lo que nos preocupe más, y poner algunos candados de tal manera que nos puedan demostrar que están en esa situación donde pueden operar sin ningún problema. Muchísimas gracias, Eric. No de qué. Ángel, muchas gracias por tu presencia. Me gustaría que nos hicieras algún comentario desde la perspectiva también de los afiliados, de los consumidores, los clientes de una Afore, y en el caso de Costa Rica de una operadora de pensiones, cómo prepararse para tener una conversación con los clientes. Tal vez mi pregunta es un poco injusta porque tu especialidad es el manejo de portafolio, pero sé que conoces bien la Afore y es el caso de un regulado. ¿Cómo vistes en México esa conversación con los clientes? No te escuchamos. Perdón. No, muchas gracias por la pregunta. Es realmente muy interesante y muy difícil. Se han hecho muchos esfuerzos desde el regulador, a nivel gremial, o sea, la Asociación de Afores en México, para tratar de brindar esta información a los afiliados. Pero sí hay que reconocer que o sea, ha habido muchísimos avances en México en temas del ahorro para el retiro. Creo que nos podemos sentir tranquilos, especialmente en términos relativos, cuando hemos visto otros sistemas que estaban muy consolidados y han perdido fortaleza, se han visto amenazados por retiros o por cuestiones que han pasado en estos últimos años, dada la crisis y que se entiende que es normal. En México se ha logrado robustecer el sistema, pero si hay un área en donde pensamos que todavía hay mucho trabajo por hacer, es en la comunicación a los afiliados, ¿no? O sea, hemos intentado, por ejemplo, tratar de que la gente vea más allá de sus rendimientos. Se ha visto explorado cosas como poner estimados de las tasas de reemplazo en los estados de cuenta que reciben los afiliados. Pero es difícil porque esta tasa de reemplazo depende del ahorro personal. Habría que calcular una tasa de reemplazo individual, ¿no? Para que fuera más preciso. De otra forma son promedios, tiene pros y contras. Pero sí pensamos que por lo menos el simple hecho de que una persona sepa, oye, con lo que estás ahorrando hoy, tú te vas a poder retirar, y voy a hacer un ejemplo burdo, con la mitad de tu salario, si eso hace que esa persona
se involucre y diga, oigan, yo quiero vivir mi vida con mi salario actual, quiero vivir mi retiro con mi salario actual. Si eso hace que esa curiosidad se genere, se acercan a su Afore y ven un programa para ahorrar un poco más o buscar una alternativa diferente y llegar a ese nivel de ahorro, pensamos que ya es un paso hacia adelante, ¿no? Necesitamos que el sentimiento o sea, que la gente entienda que sus ahorros para el retiro son individuales, son suyos, que esté consciente de cuánto tiene ahí, y es un esfuerzo que se han hecho algunos pasos. Estamos muy conscientes de que falta mucho por hacer, pero yo creo que la tasa de reemplazo o este concepto ayuda, si se socializa de una forma más amable, a que la gente entienda qué significa su ahorro en términos de cómo va a ser su nivel de vida cuando se retire. Bueno, si yo quiero mantener mi mismo ritmo de gastos actual, ¿qué necesito hacer para poder a mi retiro tener un nivel de ingreso más o menos estable? Y eso es, bueno, ese enfoque en la tasa de reemplazo se dio con esta migración hacia Target Date Funds. Perdón, quizá que no es una respuesta así tan puntual de qué dicen los afiliados, pero quizás está un poquito fuera de mi expertise, ya más detalle. Claro, una pregunta adicional. Al consumidor o a la persona, al cliente, ¿se le da qué información de rentabilidad? ¿Se le da alguna información sobre la volatilidad? ¿Qué tipo de información recibe en el caso de México? Si quieres, Eric, igual tú puedes, porque hay unas cosas que son, digamos, de cada una de las foras y hay cosas que son regulatorias. Si quieres las regulatorias, nos puedes apoyar tú. Perfecto. Sí, creo que sí. Muy brevemente les comparto. En la página de la CONSAR tenemos disponible bastante información. Claramente el indicador más relevante es el indicador de rendimiento neto, que es un indicador que utilizamos de promedios a diferentes plazos de rendimientos ya realizados para cada administradora, y tiene algunos usos inclusive operativos. Sin embargo, dentro de la información que está disponible para los trabajadores están los rendimientos tal cual 12 meses a diferentes temporalidades, están un poco por clases de activos las distribuciones en cómo están los allocations de cada una de las carteras de los diferentes fondos de cada administradora. Tenemos estadísticas de algunos parámetros de riesgos como son un coeficiente de liquidez, exposición por provisiones a derivados. Hay varias métricas en materia de sensibilidad de mercados, en materia de sensibilidad de parámetros de riesgo, y pues estas métricas básicamente se mantienen actualizadas de manera mensual. Además de que al Congreso de la Unión nosotros presentamos un reporte trimestral que trae como un agregado de toda la situación de los temas más relevantes en materia de pensiones. Perfecto. Sí, me permites para completar, eso está complementado con que la regulación a los fondos de pensiones nos demanda de forma mensual o trimestral publicar los prospectos y unos folletos informativos con información muy en línea con lo que mencionaba Eric, de rentabilidad, de riesgo, de concentración, de cómo está diseñada la trayectoria de inversión, de los límites de riesgo, si se están respetando o no, de en qué tipo de activos se está invirtiendo de acuerdo a las licencias, etcétera. Entonces, eso también de forma mensual se publica en vía 2 documentos que son los prospectos y los folletos. Muchísimas gracias, Ángel. Ya regresando aquí, a mí me gustaría preguntarle a Ana María Brenes cómo prepararse, digamos, en el caso de una operadora de pensiones, cómo prepararse para esta reforma. Gracias, Ronulfo. Yo quisiera primero agradecer la invitación de la Academia y de la SUPEN, y como mencionaba doña Rocío, también reconocer el trabajo, el esfuerzo que ha hecho la superintendencia. Esta es una reforma, como lo dice el evento, ya era necesaria, y bueno, hacer el esfuerzo y todo el trabajo que significa hacer el lanzamiento de una reforma de esta magnitud es un trabajo de reconocer, y involucra el trabajo de diferentes partes, y ahí entramos nosotros las operadoras de pensiones. Nosotros hemos venido, a finales del año pasado tuvimos la presentación de la SUPEN con algunos conceptos, un marco general del proyecto. Después de eso se valoraron algunos esquemas de posible configuración, que si multifondos, que si fondos generacionales sombrilla, o de qué manera se iba a configurar después de esta reforma. Y bueno, ya ahora teniendo la propuesta,
decía doña Rocío, el documento mártir, ciertamente pues ya nos da una idea más clara de cuál sería la hoja de ruta. Ahí es bien importante considerar que es una reforma muy profunda, creo que puede ser tal vez la de mayor impacto desde que se promulgó la ley, el hacer esta separación, el poder contar con los fondos administrados con perfiles de riesgo y de retorno segregado. Y es un esfuerzo tan grande que nos parece que es muy importante tomar en cuenta algunos aspectos, analizar un poquito más detalladamente algunos de los aspectos que están contenidos en la propuesta para, y aquí alineándome a lo que preguntaba Ronulfo y los comentarios que hacían los señores de México, tener en el centro de esto al afiliado y saber que esta reforma y que estas modificaciones que se vayan a hacer efectivamente resulten en una mejora de lo que nosotros como operadora de pensiones podemos entregar dentro del cumplimiento regulatorio a nuestros afiliados. Por ejemplo, algunos elementos, las cortes, lo que comentaba ahora Ronulfo, el tema de los límites y poder tener poder ofrecer una adecuada diversidad de los productos que sea conveniente a los diferentes perfiles que tengamos en los afiliados, que es muy diverso, pues será de fundamental importancia poder esclarecer y poder definirlo claramente en la revisión del documento mártir y lo que efectivamente se vaya a implementar para poder entonces en ese proceso y toda la preparación que debemos hacer, todos los análisis y escenarios para, de nuevo, insisto, para poder asegurar que el valor que le vamos a entregar a nuestros afiliados un mayor valor todavía de lo que ya de por sí se ha venido haciendo con una tasa de rentabilidad real, pues que es una de las más altas del sistema. Y aquí, además de todo el proceso de definición de la estructura de inversión, de los glide paths que van a tener los diferentes fondos, y de nuevo, considerando aquí los parámetros de límites, de tamaño de las cohortes que se vayan a definir, en paralelo y posterior, el ejercicio de comunicación a los afiliados pues va a ser también un elemento fundamental, porque sabemos que en materia de educación financiera, el tema de pensiones en algunas ocasiones ha mostrado alguna brecha y que es algo sumamente relevante y será de mayor complejidad lo que vayamos a presentar de aquí en adelante, que va a ser muy importante que el afiliado tenga claro la importancia del ahorro previsional para su salud financiera futura. Entonces son una serie de elementos por el lado de inversiones, los parámetros y la configuración de los portafolios, por el lado de las métricas de riesgos hacia el logro de los objetivos que tengamos para este planteamiento de las inversiones y el proceso de comunicación y acercamiento con los afiliados para asegurar que esa mejora efectiva sea percibida y conocida también de una manera efectiva por parte de los afiliados. Muchas gracias, Ana María. Doña Rocío, ¿cómo espera la superintendencia que se preparen las operadoras? Yo creo que este es un tema importante. ¿Cómo espera que se preparen las operadoras y cómo espera la SUPEN manejar este diálogo con operadoras, que es, digamos, un diálogo importante, pero también con otros actores de la sociedad que, ¿verdad? Que es importante informar, convencer? ¿Cómo está viendo esta etapa que tenemos en los meses siguientes? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo primero querría decir que desde el punto de vista de los supervisores y reguladores, el diálogo siempre ha estado presente. Para nosotros no hay ninguna dificultad en ponernos de acuerdo, en discutir y en dialogar con la industria. A mí me corresponde no solo por el lado de entidades financieras, sino por el lado de pensiones, y yo creo que hasta la fecha esa posibilidad o esa cualidad que ha tenido el sector es posible. Y en esta oportunidad eso va a ser todavía más importante
por la calidad del calado de la reforma de la cual estamos hablando. Por otra parte, creo que lo estamos haciendo con suficiente tiempo. Siempre es mejor todavía posponerlo más y es lo que nos solicitan. Es más, en esta semana que nos reunimos fue lo primero. Lo podemos ampliar a 6 meses. Bueno, no, esto hay que entrarle en algún momento ya. Pero lo que estamos es realmente todos interesados y preparados para ponernos de acuerdo. Aquí hay muchísimos temas operativos, estratégicos en los cuales hay que avanzar. Y yo creo que el reto más grande que tenemos todos, porque de alguna forma ya nosotros tenemos experiencia en supervisión, ustedes en administración de estos recursos, el reto lo tenemos en comunicación. Y es el reto en comunicación con, no solo con los afiliados, venimos con un producto diferente, ¿verdad? Y cómo explicarle a una variedad de afiliados, desde personas con un alto nivel, digamos, profesional, que entienden cuando usted le habla de error de seguimiento, de varianza, etcétera, a personas, digamos, con una menor formación que van a recibir eso. ¿Cómo lo vamos a ir preparando? Y creo que hay tiempo suficiente. Esto no es para hablar de comunicación en octubre del próximo año. Esto es para que desde ahora la superintendencia, las operadoras empiecen a diseñar esa estrategia de comunicación con el afiliado y con los otros actores. A mí me parece que siempre es un actor importante aquí el Congreso, ¿verdad? Ya nos ha tocado ir a sentarnos a todos por varios temas y esto va a ser el siguiente tema en que estemos ahí. Yo esperaría que efectivamente las operadoras, para que nosotros podamos dar esa respuesta, hagan la tarea. La tarea que hoy día tienen en sus manos es un proyecto del cual nosotros esperamos ser enriquecido precisamente por el operador que está al otro lado. Y posiblemente en el tiempo habrá que irle haciendo ajustes. Esto no queda escrito en piedra y va a ser la práctica la que nos va a ir conduciendo a ese mejor ejercicio. Queremos incluso, lo dijimos en esta semana, tener reuniones con los niveles que manejan los hilos, digamos, dentro de las operadoras para poder tener cómo lo ven desde la perspectiva operativa también y poder hacer un mejor trabajo. Pero creo que el diálogo, bueno, siempre ha funcionado, está abierto. Nosotros hemos procurado siempre atender de la mejor forma todas las inquietudes de la industria. Y aquí hay que buscar ese equilibrio, que siempre es un equilibrio un poco precario, ¿verdad? Entre cuánta regulación y cuánta libertad, porque cuando las cosas salen muy bien, tenemos operadoras que trabajan súper bien. Cuando la cosa no sale tan bien, es que estaba mala la regulación o mala la supervisión, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio, de eso estamos acostumbrados, ese equilibrio es importante. Y la pregunta es si hay que, desde el inicio, tener, digamos, una regulación muy laxa, o debemos ir todos aprendiendo, supervisores y operadores, en cómo vamos a ir avanzando en esto. Y por último, que no se me olvide, tenemos una realidad de mercado. Aquí lo que tenemos es un mercado donde lo que conviven son los títulos de Hacienda, fundamentalmente. Y es un mercado que no ha logrado despegar. Yo esperaría que efectivamente esta nueva visión que hay para fondos de mayor crecimiento sea más bien esta industria la que empiece a exigir al mercado y a promover en el mercado nuevos. Claro, porque parte de las restricciones pueden ser regulatorias, pero parte son del mercado. Tenemos un mercado poco desarrollado. Cuando yo veía la casilla de renta variable, básicamente lo asociaba a inversión en el exterior, ¿verdad? Y creo que también hay una tarea de explicar que invertir en el exterior no es malo. No es malo, más si estamos pensando que este es un país muy pequeño. Y a veces hay actores que piensan que los riesgos internos son menores
que los externos. Y entonces ahí uno tiene también complicaciones en ese análisis. Pero en fin, yo creo que esto es apenas como abrir en este panel, porque creo que ya no nos da tiempo de hacer una segunda vuelta de preguntas y tenemos la presentación de don Miguel que esperamos ahora que sigue. Es una reforma importante, efectivamente, la más importante después de la aprobación de la ley. Es un régimen que ha funcionado bien, ¿verdad? Tenemos retos de comunicación. Yo ahora venía, el que me trajo aquí, vine en Uber y era muy conversón el Uber y me preguntó a qué venía, algo le expliqué y lo que me preguntó, ¿y van a devolver el ROP? ¿Verdad? Esa fue la pregunta. Yo creo que logramos pasar la pandemia sin haber cometido pecados enormes ahí, pero digamos tenemos un reto de mejorar el producto y conocerlo. Creo que el principal reto, viéndolo desde afuera, no estando metido en todo el proceso de reforma, es de cómo comunicarlo. Y creo que esa comunicación debería ser lo más científica. ¿Qué están pensando los afiliados? ¿Por dónde van los tiros para poder comunicar? Porque a veces puede ser que estemos comunicando algo que la gente no le interesa. Pero bueno, yo deseo los éxitos mayores a la reforma porque sería tener tasas de reemplazo más altas para los trabajadores y eso es, digamos, el gran objetivo. Así que muchísimas gracias Ángel, muchas gracias Eric, Ana María y a doña Rocío por este panel. Muchísimas gracias. Perdón, y yo esperaría bueno, sí. unos años, en unos 10 años, que se esté hablando de los fondos generacionales y del impacto de los fondos generacionales. El señor del Uber empieza a hablar sobre la tasa de reemplazo. Exacto. Bueno, a eso lo traté de llevar. Me dijo que tenía 10 millones de colones, o sea, tenía un nivel de información que me parecía superior al promedio. Y entonces empezamos a conversar y le dije que sí, se lo podían devolver, pero que cuando se iba a pensionar, ¿qué le iba a pasar? Y entonces entendió. Pero bueno, yo creo que esa es una conversa que hay que tener con todo el país. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos por la invitación. Gracias. Sí, muchísimas gracias a los señores panelistas. Vamos a abrir un periodo de preguntas. Tenemos a las dos compañeras con los micrófonos. Si alguien tuviera alguna consulta aquí en el auditorio. ¿No? ¿Todos claros? ¿Todos van a buscar Uber como segunda opción? Listo, entonces de esta forma, perdón. No hay ninguna pregunta, nadie se anima. ¿Para qué tenemos una? Adelante, ¿ves? Sí. Buenos días. Quiero una aproximación de lo que se llama tasa de reemplazo, porque técnicamente y para hablarle a los clientes de las operadoras, me parece que eso tiene por lo menos dos acepciones. Para efectos de la operadora y de acuerdo a toda la explicación que hizo Ángel y Eric con sus gráficas y la introducción de doña Rocío, tasa de reemplazo sería de los clientes que ya se pensionan o que salen del sistema de la operadora y tienen que ser reemplazados por los nuevos contribuyentes, igual que cualquier sistema de pensiones. Los que más jóvenes aportan para alimentar el sistema que le da la pensión a los que ya cumplieron su ciclo. Pero también siento que hay una segunda acepción de qué significa tasa de reemplazo. Entonces quiero que por favor me aclaren ese punto. Gracias. Gracias. Si quiere le entro yo para hacerlo. Digamos, tasa de reemplazo es la pensión que va a recibir la persona una vez que se jubila, qué porcentaje representa del salario que tenía. Para ponerlo en simple, uno lo puede complicar si es un promedio de salarios,
Entonces es cuando la persona se pensiona no va a recibir el salario, una pensión equivalente a un salario. Eso sería una tasa de reemplazo del 100%. Normalmente son tasas menores, ¿verdad? 50%. Quiere decir que si su salario era de 100, su pensión va a ser de 50. Estamos hablando de la tasa de reemplazo del 50%. Entonces, su pregunta creo que es muy valiosa porque el lenguaje con que se converse con las personas, ¿verdad? Tiene que ser un lenguaje adecuado porque estamos tan acostumbrados a veces a usar un lenguaje que pensamos que es universal y la realidad es que no lo es. Sí, Anita. Para complementar lo que usted mencionaba con respecto a el ingreso de nuevos aportes al sistema para poder pagar la pensión, tal vez en la porción que administramos las operadoras de pensiones, que es de capitalización individual, son directamente los recursos que ha acumulado cada persona durante su periodo de acumulación. Es a partir de esos recursos que se va haciendo la devolución, cuya proporción es lo que comentaba Ronulfo de la tasa de reemplazo. Entonces, aquí entra en juego un elemento muy importante del que quizá no se conversa tanto y es ese periodo de desacumulación que se puede prolongar muchos años. Si una persona se pensiona a los 65 y la expectativa de vida es a los 85, 90, durante 20 o 25 años, esos recursos se van a ir desacumulando a partir del monto que logró acumular. Entonces son unos recursos que también hay que gestionar con mucha prudencia para hacerlos crecer de manera tal que alcance para ese periodo prolongado de tiempo, pero siempre responden al monto individual que ha acumulado cada persona. Sistema nuestro, que es un sistema multipilar, esa tasa de reemplazo al final se compone del régimen de capitalización individual, que es el que estamos conversando hoy día, más la que proviene del régimen básico, que como ocurre en la mayoría de los casos es el de IBM, y que más o menos supera el 55% de la tasa de reemplazo combinado. Algunos sistemas tienen el 100%, todavía nos quedan algunos de tasa de reemplazo del 100%, pero esos son especiales. ¿Alguna otra consulta en el auditorio por acá? Buenos días, soy Gustavo Cortés. Quiero hacer una consulta a los caballeros de México y tal vez a los panelistas nacionales. Me gustaría que se refirieran si tienen alguna experiencia o cómo piensan que se va a manejar el riesgo de envejecimiento de la población en los próximos años con estas reformas. Gracias. Tal vez Eric. Sí, claro que sí, y muchas gracias por la pregunta. Sin duda es una conversación que se ha tenido diversas ocasiones al interior de la comisión y digamos, la regulación a la que se refiere en términos de la edad de jubilación y que este tiempo al que se hacía referencia hace un momento la compañera panelista sobre los años que van a pasar después de que se jubila uno, es un riesgo que sigue creciendo. Aquí en México, como funciona, y lo comentó Ángel muy brevemente, es que existe un mercado de rentas vitalicias en donde las aseguradoras, digamos que ellos se vuelven responsables de asumir este riesgo de supervivencia o de longevidad. Y este mercado, aunque aún es incipiente, dado que nuestra población mayoritariamente es joven y todavía no hay gran cantidad de solicitudes de estas anualidades, la discusión, y no creo que sea algo relativo únicamente a la región o a los países, tanto Costa Rica como México, sino es una discusión que se está viendo en todas partes del mundo, ¿no? Hace poco los movimientos que hubo en Francia, por ejemplo, sobre la posibilidad de subir las edades de jubilación para mitigar un poco estos riesgos, son discusiones que siempre son complicadas, ya que a uno como trabajador no le gustaría que le aumenten la edad para jubilarse,
pero técnicamente o teóricamente es muy complicado el pensar que va a haber recursos que puedan alcanzar si no se es educadamente, o voy a decirlo de otra forma, que si no se tiene una responsabilidad financiera adecuada desde edades tempranas y si no se tienen las aportaciones correspondientes en términos de proporción de lo que se desea o se busca, ¿no? Hace un rato comentábamos que el factor más importante para la tasa de reemplazo y para la pensión en general es la contribución que se tiene, dado que pues el efecto que se va generando con el tiempo de acumulación de los recursos, entre más pronto se haga y en mayor cantidad se genere al principio de la vida laboral, puede generar un beneficio mayor en términos de la pensión. Sin embargo, pues es un reto, dada la situación económica en general, las diversas crisis, la situación de las trayectorias laborales. Es muy importante, por ejemplo, acá en México, el problema de la informalidad. Muy brevemente les comparto que aproximadamente la mitad de los trabajadores aquí en México son informales, es decir, que no cotizan a los sistemas de seguridad social y por lo tanto no están aportando activamente a su pensión. Esto sin duda es un problema porque pues al no haber contribuciones no hay incremento en los rendimientos y por lo tanto se vuelve un riesgo. Entonces, creo que es multivariado el problema y debería de estarse atacando en diferentes frentes, ¿no? Por un lado, permitirle a las operadoras o a las administradoras acá en México un régimen de inversión flexible que les permita buscar estos rendimientos adecuados, buscar en la medida de lo posible las oportunidades que haya en términos de incrementar contribuciones o ahorros voluntarios. Es un esfuerzo también muy grande que se genera aquí en México. Y por otro lado, el tema de generar mercados o incrementar mercados de rentas vitalicias también se vuelve indispensable para mitigar estos riesgos de longevidad. Entonces, esos serían los comentarios que yo tendría de mi lado. Recordar que en el caso nuestro, el régimen básico cubre, digamos, ese riesgo de longevidad. En el caso de los regímenes individuales, por supuesto, ese riesgo está latente. En algunas otras jurisdicciones han desarrollado productos, por ejemplo, tiene un nombre particular, las tontinas se llaman, en donde grupos ya de pensionados se reúnen para compartir, digamos, el riesgo y entonces adquieren una renta vitalicia también, pero se han venido desarrollando y yo creo que en el mercado de pensiones en general también se han ido desarrollando otros productos para cubrir eso. Nosotros recordemos que lo que se contribuye para esta parte complementaria es escaso un 4.25, ¿verdad? Así que va a ser difícil aspirar, digamos, a tasas de reemplazo mayores, por eso todo ese esfuerzo hay que concentrarlo precisamente en el desarrollo de estas reformas. Muchísimas gracias. Tenemos una consulta más en el auditorio y dos por el Zoom y vamos ahí a cerrar el periodo de consultas por el tiempo. Adelante la del auditorio, por favor. Buenos días. Giovanni Barbosa de la Defensoría de los Habitantes. Primero que nada, este tema de los fondos generacionales está vinculado a un informe que desde la Defensoría emitimos el año anterior dentro del marco de la crisis del ROP. Teniendo presente dos restricciones. Uno es el tamaño del mercado y el segundo, la profundidad del mismo. Me gustaría preguntarle a la señora gerente del operador de pensiones del BAC, ¿cuáles son los retos que ustedes visualizan a la hora de poner en funcionamiento los fondos generacionales? ¿Y cuáles las limitaciones desde la parte operativa que se deberían solventar para poder que este modelo de inversión sea sostenible y tenga éxito en el largo plazo? Muchas gracias. Los principales retos que visualizamos en este momento son la definición de la estrategia de inversión y aquí el tamaño de las cohortes para las cuales se va a definir se constituye un componente clave
porque estamos hablando de horizontes de tiempo bastante amplios. Entonces, para que el resultado sea efectivo, mientras más pequeño pueda ser el rango para el cual estamos trabajando para la entrega de los recursos, a más pequeño, más efectiva va a ser la estrategia de inversión, el diseño de una estrategia de inversión. Y en cuanto a retos de condiciones de mercado, ciertamente el mercado nuestro, el mercado local, está predominado por deuda de sector público. Sin embargo, en nuestra experiencia, como nosotros, para el caso del régimen voluntario, ya tenemos implementados fondos con diferentes perfiles de retorno y de riesgo bajo la figura de multifondos, tenemos ahí unos fondos que son pequeños todavía, y incluso la estructura, las condiciones de mercado no ha significado un reto para poder definirles una estrategia de inversión, de nuevo, un perfil de retorno y de riesgo, benchmarks que podamos ir, contra los cuales podamos ir midiendo el desempeño, que puedan asegurarnos que estemos logrando los objetivos. Y ahí por eso me devuelvo, quizá el principal reto en este momento es poder definir claramente los parámetros para los cuales se va a definir esa estrategia de inversión, incluyendo la amplitud de las cohortes y los límites por clase de activo, incluso diferenciando clases de activos, las clasificaciones que se utilicen. Eso va a ser fundamental que esté muy claro para que sea una estrategia que pueda ser efectiva para poder lograr los objetivos diferenciados para los diferentes perfiles de afiliados. Muchísimas gracias. Tenemos otras dos consultas, perdón, en el Zoom. Dice, ¿cómo ha variado la rentabilidad y diversificación de riesgos en procesos similares en el tiempo? Tal vez, Ángel. Sí, tal vez sí, podrías- claro. ¿La escuchaste bien? Sí, sí, sí. A ver, evidentemente esto tiene dos aspectos, ¿no? Uno es el aspecto del diseño del portafolio, en donde pensamos en cómo se va a comportar en los siguientes 10 o 15 años. En ese sentido, el cambio de los fondos previos a los fondos generacionales, como vino ligado a cambios en el régimen de inversión, sí nos permitió alcanzar niveles de rendimiento esperado un poquito más altos y con mejores perfiles de diversificación, vaya, con muy marginales incrementos en el riesgo. Esto sucede generalmente cuando se flexibiliza un régimen de inversión y de hecho se agregan nuevas clases de activo, es cuando se puede mejorar el rendimiento prácticamente sin aumentar el riesgo, o a veces en algunos casos muy especiales hasta puede decrecer. Luego ya en términos de la gestión, pues he estado ligada al desempeño de los mercados, ¿no? Que han sido pues sumamente volátiles. Claramente veníamos de una época 2018, 19, 20, yo diría todavía 21 muy positivos, y luego estos últimos 2 años que han sido bastante más desafiantes, en donde sí los rendimientos, o sea, para ahí de finales de 2021, los rendimientos de los últimos 3 años eran cercanos a doble dígito del sistema, bueno, nuestros por lo menos. Este últimos 2 años o este último año y medio sí ha sido un desafío mucho mayor, pero incluso en esa situación, el tener un portafolio más diversificado, o sea, por ejemplo, ha sido un año muy difícil un par de años muy difíciles para las bolsas y para las tasas de interés. Pues qué bueno que hemos podido agregar a nuestro portafolio instrumentos alternativos, ¿no? Instrumentos de infraestructura en México que han tenido un flujo de efectivo continuo y que ha permitido amortiguar un poco la volatilidad de los fondos. Entonces, hay dos aspectos. Uno es en el diseño del portafolio, otro es en el día a día. El día a día está más ligado al mercado, pero esta nueva forma de gestionarlos pensamos que ha sido valiosa. Muchísimas gracias. Y la última consulta, tal vez doña Rocío nos puede ayudar. Dice, ¿por qué no se permite fondos de acumulación y desacumulación del ROC en moneda diferente al colón? Que no se ha querido que haya un riesgo cambiario en estos fondos. Las personas hoy día acumulan en colones y lo que se quiere es que la desacumulación sea en colones. Lo que sí se permite es que las inversiones se puedan diversificar, y hay inversiones en colones, bueno, en dólares y en algunas otras monedas.
Además, recordemos que hay también límites de cuánto se puede invertir en el exterior. En el caso nuestro, bajo ciertas condiciones, está hasta el 50%. Si hay fondos en otras monedas, en los fondos voluntarios, ¿verdad? Y eso se han también desarrollado. Muchísimas gracias. De esta forma vamos a terminar el conversatorio. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para los panelistas.